Buenos días a cada uno de ustedes. En el siguiente video veremos el tema progresión aritmética y vamos a desarrollar dos ejemplos en donde vamos a calcular el número de términos. El número de términos se representa con la letra n. Entonces veamos el primer ejemplo y dice: calcula el número de términos de la siguiente progresión aritmética. Lo primero que tenemos que hacer es calcular nuestra razón de esta progresión aritmética. Para ir del primer al segundo término tenemos que sumar 5. Del segundo al tercer término también tenemos que sumar 5 y lo mismo para los otros términos. Entonces nuestra razón es el número 5. Ahora lo que vamos a hacer para calcular el número de términos, es decir, para calcular n, vamos a escribir una fracción y arriba en el numerador vamos a restar el último término menos el primer término. Entonces escribimos 608 menos el número 8. Y abajo en el denominador vamos a escribir nuestra razón, que sería el número 5. Ahora a esta fracción le tenemos que sumar 1. Ahora simplemente desarrollamos estas operaciones. 608 menos 8 nos queda 600. 600 entre 5 nos queda 120 y 120 más 1 nos queda 121. Entonces el número de términos de esta progresión aritmética es 121. Veamos ahora otro ejemplo y en este caso tenemos: calcula el número de términos de esta progresión aritmética. Lo primero que tenemos que hacer es calcular nuestra razón aritmética. Para ir del primer al segundo término, en este caso tenemos que restar 10. Entonces nuestra razón aritmética en este caso, en esta progresión aritmética, va a ser negativa, menos 10. Veamos si es también para lo demás. Para ir del segundo al tercer término también tenemos que restar menos 10, y del tercer al cuarto término también tenemos que restar menos 10. Entonces, a diferencia del primer ejemplo, la razón era positiva y en este caso nuestra razón es negativa, pero de todas maneras se usa el mismo procedimiento. Lo que vamos a hacer es, para calcular el número de términos, es decir, la letra n, vamos a escribir una fracción y arriba en el numerador vamos a restar el último término menos el primer término. Entonces escribimos el último término, que es 30, menos el primer término, que es 200, menos 200. Y abajo en el denominador escribimos nuestra razón, que en este caso es menos 10. Escribimos entonces menos 10. Y a todo esto le agregamos más 1. Ahora simplemente operamos y 30 menos 200 nos queda menos 170. Menos 170 entre menos 10, menos entre menos nos queda más, y 170 entre 10 nos queda 17. Entonces nos queda más 17. Como es positivo lo podemos escribir sin signo. Recuerden que cuando no tiene signo un número se supone que es positivo. 17 más 1 nos quedaría 18. Entonces el número de términos de esta progresión aritmética es 18. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.